México. Un recorrido por sus municipios a través de sus tradiciones y cultura. ¡Comenzamos! Hola, buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Todos Somos México. Estamos transmitiendo desde el 1250 de AM DK. Agradecemos a Alejandra los controles. Yo soy Magnolia Flores y en ausencia de nuestra titular Celia Encuentro estaremos nosotros conduciendo. Soy yo y también estaba conmigo Oscar Castro, aquí también en transmisión, y muchas gracias por estar con nosotros sintonizándonos el día de hoy. Y también tenemos un tema muy interesante y tenemos aquí ya listo a nuestro invitado Eduardo Escoto, que viene representando al grupo de Crítica y Memoria. Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación y pues sí, como dices, en este caso vengo de portavoz, los compañeros tenían múltiples ocupaciones, pero pues bueno, aquí listos para compartirles esta serie de actividades y pues bueno, sobre todo la esencia de lo que es el grupo. Genial, eso está interesantísimo. Y antes de iniciar, ¿qué les parece si les doy los teléfonos en cabina por si les interesa preguntar algo, interactuar con nuestro invitado o con nosotros? Los teléfonos en cabina son 36 47 83 83 y 36 47 47 81. Y bueno, ¿qué te parece, Magnolia? Eduardo, si entramos en materia, la pregunta es, ¿qué es el grupo que estás tú representando? Y nos puedes hablar más a fondo sobre él. Claro, mira, el Grupo Crítica y Memoria es una iniciativa que nace desde principios realmente del año pasado por iniciativa del doctor Rafael Sandoval, antropólogo, quien además es parte de los miembros del staff del Museo Regional de Guadalajara, y en vista de que estaban por cumplirse ya 100 años, propiamente dicho, del centenario de la fundación, instauración de este museo, resulta que él y otros compañeros de él que están pues ahí dentro del museo se dan cuenta de que a nivel oficial, institucional, digamos, vamos, por diversas razones, entre ellas pues una serie de cambios que se estaban dando justo en ese momento, no se tenía planteado nada para, de la manera adecuada y sobre todo merecida, hacer pues las conmemoraciones y celebraciones pertinentes de una fecha tan importante, ¿no? Perdón. Muchos son los museos que nacieron al calor de esta fragua de la ideología revolucionaria, ¿sí? Propiamente ya terminando el conflicto, sobre todo en la década de los años 20, con todas estas medidas que vienen de Vasconcelos, la naciente Secretaría de Educación Pública. Pero, ¿qué sucede con el caso del Museo Regional de Guadalajara? Había muchos intereses que ya se estaban conformando desde tiempos antes, y si bien la lucha armada ya había terminado, y aquí terminó mucho antes, además de que empezó mucho más tarde, el museo se conforma en 1918. Todavía pues había tiros por ahí, faltaban ajustes de cuentas importantes por realizarse a nivel histórico, y en ese marco es en el que nace este museo, ¿no? La figura, ya lo sabemos, de Izca Farías, sobre todo los Zuno y demás personalidades que tuvieron que ver con esta reconformación ideológica, que a partir de ese momento se va dando y que cuenta con el apoyo oficial. Pero me remonto precisamente a la idea de este periodo para entender que nacieron así muchos otros museos a lo largo del país, y no todos han logrado cumplir 100 años, y esa es una cuestión que debemos valorar. Bien es cierto que ha sufrido transformaciones a lo largo del tiempo. La última en los años 60, precisamente cuando a nivel tanto administrativo, oficial y arquitectónico, pues sufre una serie de modificaciones para convertirse en museo regional, ya no en museo de la ciudad de Guadalajara. Tuvo mucho tiempo ahí albergando la biblioteca pública todavía del Estado. Tiene que salir ya pronto, hacia la década de los años 70, etcétera. Pero por eso es que se volvió una fecha importante por todo lo que ha pasado, que ya lo podremos repasar, aunque sea de manera sucinta. Y no había nada a nivel oficial para hacerlo. Así es que, repito, el doctor Sandoval se da la tarea de hacer un grupo, empieza a conformar gente, él mismo lo dice, pues gente con la que no había trabajado realmente nunca de manera conjunta ni de manera directa.
No obstante, pues van saliendo las recomendaciones, van saliendo los contactos, los intereses compartidos y todo aquello empieza a crecer. No obstante, pues como es natural, de 10, 12 personas que estaban convocadas a todo esto, al final terminamos 7 personas integrando este grupo, que también es cierto, toma ya su nombre ya casi hasta el final, ya hacia el mes de diciembre es cuando se decide esta cuestión de llamarlo Crítica y Memoria, precisamente haciendo alusión de que este recuento que se iba a dar de lo que ha sido la vida cultural de Guadalajara y de la región en los últimos 100 años, e incluso poco más, porque sería demasiado grande el sesgo de decir desde el 18 hacia acá, ¿no? De lo que pasó en el 18 se debe a cosas que sucedieron 20, 30, 100, 200, 300 años antes, depende del hecho que se esté estudiando, ¿no? En este sentido, pues no es la intención del grupo efectuar un repaso simplemente sincrónico o diacrónico de estos momentos, sino entrar en la interpretación de los hechos, ¿sí? Ser muy claros en lo que se puede extraer a nivel crítico, sí, para finalmente entender en dónde estamos el día de hoy y por qué estamos al día de hoy con determinadas situaciones, con determinadas carencias, con determinados avances, intereses, frustraciones, todo esto a nivel cultural, ¿no? Y partirá de ahí, de ese repaso, de saber aprovecharlo con un sentido crítico, que es finalmente de lo que se tratan estas cosas. Es muy interesante lo que comentas, o sea, es tal cual como su nombre lo dice, efectuar una crítica y hacer que las personas también tengan esa autocrítica, como lo mencionaban de repente en los comentarios. Y me gustaría pues parar un poquito para hablar también de las personas que lo conforman, antes de seguir adelante con sus labores. Quizás se nos puedas platicar un poquito de los integrantes, para saber qué tanta amalgama nos podemos encontrar en los eventos que van a estar teniendo próximamente. Bien, como te digo, en estas mesas, que son 8, las estamos coordinando por los diferentes miembros del equipo que conformamos Crítica y Memoria, y da para hacer un repaso realmente global, que aún así no es exhaustivo, y les comparto además que es una situación que se ha ido, no quiero decir saliendo de las manos, porque eso implicaría que ya todo aquello es un caos, sino que a nosotros mismos nos sorprendió, es a lo que voy, como en ese afán de hacerlo integral, de hacerlo cohesivo y de hacerlo amplio, pues nos fuimos encontrando con la necesidad de ir integrando nuevos temas y de no dejar de lado ciertos aspectos históricos, sociales, etcétera. Por lo tanto, el esfuerzo pues se demanda importante para los que estamos ahí trabajando. Vamos a empezar, ya les diré en qué consiste este primer bloque, justo esta semana que está por iniciar, y están proyectados todos los paneles y todas las actividades para estar terminando justo dentro de un año. Sería terminar en mayo del 2019. Entonces, pues, para que se imaginen, ¿no?, la cantidad de eventos que habría. Y en este sentido, bueno, los integrantes, como les decía en un primer momento, el doctor en antropología, Rafael Sandoval, quien, pues, además de formar parte de la planta del museo, ser investigador, SNI, trabajar para el INA, y también tiene actividades muy importantes a nivel editorial, ¿sí? Él se ha dado a la tarea de conjugar los intereses de diferentes colectivos y darles salida a nivel escrito, a nivel documento, para que precisamente no se quede perdido, ¿no?, estos avances, estos intereses. Enseguida está el arquitecto Alejandro Canales, director de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, quien, pues bueno, tiene una larga trayectoria también, sobre todo en temas de restauración y en temas que tienen que ver con la valoración del patrimonio arquitectónico de la ciudad. Está después el cronista, yo creo que conocido de todos, Juan José Doñán, ¿sí? Está formando parte del grupo también. Javier Ramírez, quien está metido desde hace muchos años en labores de periodismo, promoción cultural y también cuestiones editoriales. Está el padre Tomás de Híjar, también cronista de la Arquidiócesis de Guadalajara.
otro conocido también de muchos, el doctor Arturo Camacho, ¿sí? Historiador del arte, ocupado en mucho momento de la historia de Jalisco, a nivel pictórico sobre todo, y por último pues su servidor, que está más orientado hacia la rama musical, de historia tanto musicológica como etnomusicológica. Es realmente un equipo bastante multidisciplinario para, pues tal cual, ofrecernos unas actividades súper ricas en cuanto a la información, en cuanto a muchas cosas. O sea, realmente está muy, muy interesante todo este grupo que conformaron para las actividades que nos van a estar ofreciendo a lo largo de todo este año de aniversario. Realmente va a ser un año de festejo total. Y así es. Y pues antes de seguir con este tema y ya entrar todavía más de lleno a las actividades que nos van a ofrecer, nos vamos antes a un corte y volvemos. Continuamos. Y ya estamos de vuelta aquí en Todos Somos México. Te recuerdo los teléfonos en cabina: 3647-8383, 3647-7481. Estamos con Eduardo Escoto, quien nos está hablando del grupo de crítica y memoria, que acaban de hacer su presentación este jueves pasado, ¿no? Sí, la primera actividad de todo esto que les acabo de mencionar tuvo lugar precisamente el jueves, obviamente en las instalaciones del museo, donde será la gran mayoría de estos eventos. Todo lo que está programado, de lo cual ya hablaremos enseguida, en un 98% va a tener lugar dentro del museo. Y pues bueno, así fue el jueves a las 7 de la tarde. Tuvimos esta primera mesa, estuvimos todos los participantes, quiero decir los integrantes del grupo, pues dando una especie de introducción a las áreas que estuvimos coordinando para que se diera cuenta la gente pues de qué era primero que nada las motivaciones, un poco de lo que hablamos al inicio de este programa, y enseguida lo que tenía que ver con la situación de las temáticas que se iban a abordar a lo largo de este año. Me parece que es mucho, pero aún así, ya teniendo en cuenta toda esta gran cantidad de orientaciones, ya verán que incluso resulta un poco hasta apretado el tiempo que nos queda. Sí, claro, es como comprimir 100 años de historia en un año de actividades. Imposible. Claro, sí, que se podría hacer desde un sentido muy puntualizante, sí. Pero esta visión multidisciplinar pues sí te exige voltear para todos lados. ¿Qué se van a encontrar? Que fue de lo que hablamos el jueves. Pues bueno, hay un poco de todo. El primer bloque, que es este que empieza esta próxima semana, va a tener como actividad principal, de hecho, la situación histórica este próximo martes, lo que tiene que ver con la historia del edificio. Este museo, bueno, se instala, como dijimos ya, 1918, pero obviamente no fue construido como museo, ¿sí? Este edificio tenía otro tipo de implicaciones: seminario conciliar, primero liceo de varones, después de la época de la Guerra de la Reforma. ¿Qué tenemos después? Biblioteca, exposiciones y compartiendo espacio precisamente con el museo, y de ahí para adelante pues nos vamos, ¿no?, con todo lo que tuvo lugar en este sitio: presentaciones musicales, conferencias, concursos, programas de lectura para analfabetas que había en los años 50, 60, bueno, todo ese tipo de situaciones que eran bastante interesantes. Eso lo veremos, todo ese nacimiento y transformación del edificio y de las funciones culturales, históricas y académicas que ha tenido, las estaremos viendo precisamente en esa primera mesa. ¿Qué viene después? Pues encargarnos ya de hacer un repaso por toda esa vida cultural, ¿sí? Se hablará, por ejemplo, de resistencia, inconformidad, rebelión, colectivos, ¿sí? Lo que fue los movimientos guerrilleros de los años 70, ¿sí? Con sobrevivientes de aquellos movimientos, todo lo que tuvo que ver con estas situaciones estudiantiles y demás. Se hablará de cultura, de la historia, por ejemplo, del tianguis cultural, ¿sí? Lo que se les ocurra que tenga que ver con esa contracultura y resistencia es más o menos lo que ocupa el panel 2. Nos vamos yendo con la parte 3, que tendría que ver con arquitectura, pérdida de patrimonio cultural. Creo que Guadalajara es un ejemplo claro, sí, es un paradigma en ese tema. Uh-huh. Así es que será una mesa extensa, bastante interesante, y pues bueno, se hablará de nombres que hay que rescatar. Se va a hablar de nombres que
que pues ahí cometieron algunos despojos, ¿sí? Y se hablará de proyectos, ideas, reconcepciones de la ciudad ya en plena mitad del siglo XX, etcétera, sí, bastante rico. La mesa 4, ya entrando a esta situación de la música, pues bueno, una visión a una situación compleja que es la historia de la música en Jalisco, que está a medio escribir, que está a medio comprender, por lo tanto, y que está a medio conocer, no nada más para nosotros. Si para nosotros resulta algo más o menos desconocido, para el resto del país es como una cosa de segundo orden, porque está completamente eclipsada por toda la actividad académica y de investigación que se ha orientado hacia el centro, zona de Oaxaca, etcétera, porque bueno, ha habido una preocupación y ha habido un apoyo. Aquí muchos años nos hemos conformado con los axiomas y con las explicaciones fáciles y con las mitificaciones, y pues apenas yo creo que tendrá unos 15, 20 años que esto empieza a moverse, y pues bueno, eso es un retardo importante, ¿no? Ahora que sobre todo, ya no digo acelerar porque eso puede ser pernicioso, pero sí habrá por lo menos que llamar la atención de en dónde estamos parados. Y ya de ahí en adelante, pues mesas que tienen que ver con actividades artísticas, pictóricas, con escultura, con colectivos, con barrios, con tradiciones. Mucho de lo que tiene que ver también con incluso estas cuestiones que hoy políticamente se llaman incluyentes, pues en su momento se verán realmente lo que fueron colectivos de homosexuales, lo que fueron colectivos de gente dedicada a la prostitución y cosas así que han tenido lugar en la historia cultural, ¿no? de Guadalajara, que se han asociado, que han respondido y que es parte de esa historia que se obvia o no se quiere voltear a ver, ¿no? Todo eso es parte de esa red que hemos detectado. Historia de la universidad, sí, es otro. Medios de comunicación, periodismo en Guadalajara, artes a nivel cinematográfico, radiodifusión, vamos, está más o menos visto para que quepa de todo un poco y se pueda analizar en conjunto. Sí, podría parecer que en Guadalajara no pasa nada porque todo, como bien dices, toda la atención la tiene pues el centro del país y pues Guadalajara parece que no, que está tranquilita, que todo está bien, pero realmente están pasando cosas, realmente hubo parte de historia, realmente hay movimientos estudiantiles, realmente hay movimientos de militares, o sea, de todo tipo, y pues también, o sea, es una ciudad que realmente está bullendo y constantemente está cambiando y tiene una amalgama riquísima de gente, ¿no? De los barrios, de contraculturas, o sea, de todo. O sea, realmente es una ciudad muy, muy viva. Yo creo que Guadalajara, por ser la segunda ciudad más importante de México, pues algo debemos de tener de interesante. Entonces, por eso es muy importante que este tipo de actividades se nazcan, pero del propio interés limpios, no nada de política, de decir, mira, esto está pasando, esto pasó, hay que hacer algo, y precisamente viene haciendo lo que ustedes están realizando. Y una pregunta es, ¿esas actividades tienen algún costo? Como para que la gente que quiera ir, porque muchas veces también tenemos ese problema de que creemos que todo cuesta, y cuando hay tantas talleres, hay conferencias que pues están ahí para que la gente pueda ir y a enriquecer más su cultura y tener otra punto de vista más de su entorno, ¿no? Sí, en este caso creo que pues es una llamada también para que se pueda aprovechar, porque no tiene ningún costo, todo es completamente de entrada libre, y más aún con un determinado porcentaje que ahora no recuerdo ni el sistema ni el porcentaje, pero bueno, de eso se podrán informar ahí fácilmente. Se les podrá expedir una constancia oficial por parte del INAH, entonces no es una cuestión que además vaya a quedar en el aire. Por otro lado, esto puede, queremos que sea algo que no se pierda, por eso estamos tramitando esta situación de hablar de una constancia para quien se lo tome con asiduidad. No digo que se lo tome en serio, porque puedes ir una o dos veces, tomártelo perfectamente en serio, y después por algún u otro motivo no poder asistir a la mayoría, ¿no? Pero quien se dé el tiempo y decir, bueno, voy a ocupar gran parte de los próximos meses, por lo menos los martes y los jueves, pues podrá tener ese reconocimiento, ¿no? Y de todas maneras, sabiendo que esto en esencia es difícil, se ha programado también ya un acuerdo con el propio instituto para poder hacer una colección editorial,
que se haga una publicación, libros colectivos, de preferencia esperando que quedara uno por mesa. Entonces serían por lo menos al final 10 libros que pudieran resumir todo aquello que se vaya a estar diciendo en esas ponencias, ¿no? Y que quede como un documento pues que perdure más allá de lo que es el año de actividades. Claro. Entonces va a ser martes y jueves, ¿a qué hora? A las 7. A las 7 de la tarde. El museo esos días durante ese año pues va a estar abierto. Comúnmente me parece que su hora de cierre es a las 5 de la tarde. Pues todos los días que hay actividades. Habrá algunas semanas en que sean nada más los martes o los jueves. Eso ya lo podrán ir consultando. Pero en este sentido, todos los días que hay actividad se van a quedar con horario corrido. Que abran por la mañana y hasta que terminen las charlas ya alrededor de las 8:30, 9 de la noche. Está muy bien. Y, por ejemplo, ¿es abierto a todo público? ¿O todo hay algún... público. Todo público, no hay ningún tipo de requisito. Perfecto, entonces está súper bien. Martes, jueves ya sabemos qué es lo que podemos hacer y escuchar una charla interesante, y aparte pueden dar una constancia de que estuviste asistiendo a estas actividades, que pues también si tienes una orientación, supongo que hacia la historia o hacia la sociología, hacia alguna de estas actividades que son todavía un poco más orientadas a tu estilo de vida o a tu carrera, pues te van a enriquecer el doble. Ya no solamente vas a conocer un poco más de personas altamente calificadas en estos temas, sino que te vas a llevar un comprobante de que estuviste ahí. Efectivamente. Y pues bueno, antes de continuar con este tema, nos vamos a otro corte comercial, que se nos está yendo el tiempo, pero sí volando, pero regresamos para hablar más de esto. Continuamos. Regresamos a Todos Somos México. Te recordamos que pues estamos en ausencia de nuestra titular Celia Encuentro. Estamos Magnolia y yo conduciendo este programa. Estamos hablando del grupo de crítica y encuentro. Y bueno, pues ya nos platicaban un poco de pues qué es lo que nos podamos encontrar, cuáles van a ser sus actividades, qué días y demás. Y pues bueno, regreso un poco a los integrantes. De planta me comentabas que son 7 el grupo tal cual los que estuvieron formando y armando toda esta riqueza de actividades, pero tienen más exponentes. Sí, de hecho las mesas, como te digo, de momento están conformadas 9 mesas. Cada una de las mesas va a tener por lo menos, son 9 bloques y cada bloque tiene 4 mesas. Cada mesa además tiene por lo menos 3 y 4 ponentes. Son personas que pues han trabajado estos temas con fines, la mayoría de ellos académicos, de investigación, etcétera. Es decir, no esperen que los 7 vamos a estar repartiéndonos ahí todo el año. Lo que sí vamos a estar coordinando esas mesas, ya se repartieron de acuerdo a pues intereses, afinidad y demás, pero propiamente lo que son los temas, al ser algo tan diverso, multidisciplinar y amplio, insisto, pues sí necesitamos de la participación de muchísima gente, especialista cada uno en estas áreas. ¿Esta convocatoria cómo se realizó? O sea, pues, ¿se acudieron a ustedes porque les llamó la atención lo que estaban haciendo? ¿Ustedes buscaron a los expositores? ¿Cómo si fue ese punto? Sí, porque mira, más que una convocatoria, digamos que esa primera fase del trabajo de crítica y memoria fue la del diagnóstico. ¿Sí? ¿Qué queremos exponer? ¿Qué queremos memoriar y qué queremos criticar? Y al respecto se empieza a hacer este repaso de, bueno, sería bueno hablar de esto. Estos puntos son flacos, estos puntos son importantes, estos puntos están abandonados, mitificados, en espera de revalorización. No sé, ¿sí? Como les digo, ese diagnóstico se fue dando de esa forma. Y en una segunda etapa, pues viene el saber quién podría dar una visión clarificante, ¿sí? Acerca de esos temas que ya se detectaban como sensibles, como necesarios para que aquel repaso de memoria pudiese llevarnos precisamente a una verdadera esencia crítica. Y es así como se dio esa búsqueda, ¿sí? de gente que pudiera responder. En este caso se les hizo la invitación y ahí debo decir que fue interesante encontrarnos con una respuesta positiva, la mayoría de las veces, salvo cuestiones que tenían que ver más que nada con agendas y demás, sí les puedo decir que el 90% más o menos de las invitaciones fueron respondidas de manera positiva.
Está súper interesante. O sea, no solamente vas a tener acceso a pues ustedes 7 que tienen también unas credenciales impresionantes, sino todavía a un abanico más amplio de expertos que van a estar hablando de los temas. Sí, mucho, muy amplio. Y las autoridades, digo, hablando de este tema, me resurge la pregunta estoy escuchando que todos son pues la mayoría personas que están, o sea, que tienen actividades no gubernamentales, no son funcionarios. Entonces a mí me llega la inquietud, ¿qué papel ha tenido las autoridades para que tengan ustedes el apoyo? Y no puedo, o sea, porque no puedo yo imaginarme cómo es posible que siempre este tipo de iniciativas surjan de ciudadanos que quieran darle un cambio al entorno y la reflexión, ¿no? Digo, porque pues es inaudito que siempre suceda así. Sí, pero ya lo vemos como una característica, ¿no? O sea, de nuestro entorno y de nuestra realidad cultural. Vivimos ya condicionados de una cierta forma, el apoyo oficial llega hasta tal punto y un largo etcétera de condiciones, y siempre una y otra vez a lo largo de la historia reciente lo vemos así, ¿no? Esfuerzos individuales. Sí, es como son los que van respondiendo. No quiero que hagas, pero bueno, sí quiero que hagas, pero pues no tanto, porque luego un juego ahí del gato y del ratón, es un juego, ¿no? Claro, en este sentido también hay que de nuestra parte ser sinceros. No te creas que hemos buscado ningún apoyo oficial, así que tampoco te puedo decir que estemos olvidados, sí. Ni mucho menos, pero de alguna manera nosotros mismos quisimos marcar esa distancia desde el principio, no nada más con no ir a pedir nada más allá de lo necesario, hablando del museo obviamente, y hablando del INAH, de que bueno, ellos fueron los primeros interesados, como tenía que ser, de decir, bueno, sabemos que no tienes nada para celebrar de una manera digna el centenario del museo. Tiempo después, afortunadamente, el actual director, que ya al incorporarse, pues también se dio cuenta de esto y armó por ahí un programa interesante al respecto. Pero nosotros pues armamos algo, como les digo, muchísimo más a profundidad, y el INAH respondió favorablemente. Obviamente pues les convenía, ¿no? En este sentido sí se dio esa conjunción, lo mismo que, como les dije hace un momento, el apoyo para una cuestión editorial, pero obviamente pues nosotros ya llevamos armado todo lo demás, pero sí, no hay ninguna retribución por ese diagnóstico, por esas reuniones, por ese trabajo previo, que pues es realmente la cuestión pesada, ¿no? Y obviamente todos aquellos ponentes que decidieron acudir a este llamado que les hicimos, tampoco reciben retribución alguna, ¿no? Entonces, ¿cómo es que, o sea, todo es totalmente voluntario? ¿Están conformados como AC? ¿Cómo están agrupados ustedes? No, tampoco nos preocupamos, fíjate, se nos fue el tiempo en todo. La idea, claro, que flotó por ahí de, bueno, conformarnos ya como, como institución. No hubo ni tiempo ni nada de esto. Nos pusimos a trabajar, se nos fue, como te digo, ya todo a lo necesario realmente para dejar aquello funcionando. La gente respondió también en este sentido, con todos fuimos muy claros. Y hubo quien también, como les dije hace un rato, la mayoría de los rechazos a la invitación tuvieron que ver con cuestión de agenda, y no faltaron, eso sí, también situaciones en las que alguien dijo, ¿cuánto hay por ahí de retribución? No, pues el esfuerzo es completamente voluntario. Pues conmigo no cuentan, muchas gracias. Excelente, o sea, tan amigos como antes, ¿no? Se entiende también esa situación, pero sí fuimos muy, muy claros desde el principio. Y esa manera también de que tuvimos de no pedir apoyo, y hablo de apoyo entre comillas, porque bueno, finalmente ¿qué sucede y a qué te comprometes cuando haces esto, ¿no? Fue una cuestión completamente, como les digo, voluntaria. Ni lo pedimos, ni lo rechazamos, ni nada. Claro. Y por otro lado, también fuimos cuidadosos en lo que ello implicaba en el momento de invitar a estos especialistas, que muchos de ellos ya, sobre todo en estos tiempos revueltos de campañas, pues estaban integrados en mayor o menor medida, algunos hasta con candidaturas, otros en equipos de candidatos y demás, y les retiramos a algunos de ellos la invitación en el mejor de los planes, sí. Pues creyendo que no puede haber una congruencia con un aspecto crítico estando tratando de ganar un puesto de elección popular, ¿no? Al menos de momento marcamos una distancia también por ese lado. Sí, claro, como dice el dicho, no puede ser juez y parte. Exacto. Y pues es preferible pues no manchar de esos tintes políticos una iniciativa que nació como tan de la sociedad y que lo están armando con ese cuidado de que sea, como dices tú, realmente una crítica neutral o lo más neutral posible. Sí, una crítica
quizá nunca se pueda llegar a ser neutral, pero como bien dices, ¿no? Si ya trae una condicionante de, ya no puedo decir tanto esto porque me están oyendo los que a lo mejor mañana me dan trabajo. Sí. Los que me van a padrinar, ¿verdad? Exactamente. Ya hay una serie de compromisos que se entiende, es perfectamente lógico y digo cada quien, ¿no? Pero pues ya era una cuestión que sí decidimos que no podíamos mantener al interior del grupo, pues como bien lo acabas de apuntar, ¿no? Para no mancharlo. Sí, claro, y bueno, a mí me gustaría resaltar y aplaudir esta labor porque pues se dice fácil un año de actividades y las mesas y las invitaciones, pero es realmente un trabajo arduo y para hacerlo de una forma gratuita y voluntaria, o sea, es realmente pues de aplaudirse, o sea, es totalmente tener una pasión y un amor por la ciudad y un pues ese deseo de que la gente también tengamos ese arraigo y ese amor por la ciudad, porque precisamente leía por ahí en los textos que nos mandaste, que uno de sus objetivos es que la gente sienta que la ciudad todavía sigue siendo suya, porque poco a poco la han ido despojando de lo que le pertenece. Claro, la desterritorialización, este término antropológico interesantísimo. Aquí en Guadalajara se está volviendo también un paradigma de esto, ¿no? Estos barrios bien ubicados en toda la cuestión geográfico-logística del mapa de la ciudad, pero ya no conveniente desde el punto de vista del usufructo inmobiliario que tenemos con ello, pues bueno, pues grandes intereses, ¿no? Finalmente el capital se las puede arreglar para modificar toda una serie de entornos, ¿no? Y sacar, desarraigar, desocupar y repoblar, resignificar todo un entorno, ¿no? Y esto, pues bueno, ya se hizo en la década de los años 50 con el centro de la ciudad, un experimento ahí de ingeniería de la propia significación de la ciudad. Desastroso, ¿no? Toda la Cruz de Plaza, la Avenida Alcalde, 10 de septiembre, todo aquello que tuvo que ser derribado, la ampliación de Juárez, la ampliación de Hidalgo, los túneles, todo esto. Y a final de cuentas, ¿cuál era la idea? Tratar de que se pareciera un poquito, sabiendo que nunca iba a poderse lograr, al centro de la Ciudad de México. No, pues no. ¿Sí? Con esas dos grandes avenidas, hablando de los ejes, hablando de la Avenida Juárez, etcétera. Pues bueno, aquí ya tenemos Hidalgo, se acaba el atrio de Catedral, etcétera. Y interesantísimo, ¿cuánto duró esto funcionando? 60 años. Y ahora ya va a ser peatonal, ¿sí? Toda esa inversión, toda esa pérdida patrimonial para 60 años, ¿sí? O sea, ni siquiera, si sacamos cuentas, ¿cuánto es esto? Una sexta, séptima parte de la historia de la ciudad. Es increíble la forma en la cual se pueden hacer esos experimentos que de repente ni siquiera son tan funcionales. ¿Y qué les parece si con este tema continuamos después del corte? Por supuesto. Somos México. Un recorrido por sus municipios a través de sus tradiciones y cultura. Continuamos. DK 1250 AM. Continuamos. Y estamos aquí de vuelta en Todos Somos México. Estábamos hablando de ese pues desarraigo que está habiendo pues en la ciudad, de repente, cómo se les ocurre ir moldeando, ir construyendo, ir quitando y moviendo todo como se les pues ocurre de repente a los desarrolladores. Y pues es precisamente lo que quiere resaltar este grupo, lo que se está haciendo, hacia dónde vamos, a lo que nos puede llevar y que pues cuáles son las consecuencias de los experimentos que ya ha habido y de los que puede haber en un futuro. Sí, yo ahí no soy el más capacitado para hablar de esto, es decir, entiendo el concepto, pero no como lo maneja el antropólogo Rafael Sandoval, ¿no? Que habla de esta guerra de despojo, que lo tiene muy bien... Con pasión. Sí, lo tiene muy bien hipotetizado y sustentado, ya... espero haya otra ocasión de que él se los comente directamente. Y bueno, es eso, ¿no? Esa resignificación y reordenamiento de la ciudad que desafortunadamente pues implica afectaciones no nada más ya en lo social y en lo cultural, hablando de esta vida colectiva, sino también algo muy importante, ¿no? Incluso en el medio ambiente. Exacto. Eso sí. Es desastroso.
Y pues ya que nos comentas que pues cada uno tiene su pasión, ¿por qué nos comentas un poco del programa de las actividades para saber exactamente cómo va a estar? Bueno, para no durar aquí recitándoles todo el programa, que por lo menos la parte que ya está definida, sí les puedo hablar, nada más para que se hagan una idea, de lo que será el primer bloque, sí, que empieza el próximo martes 22, como les digo, a las 7 de la tarde, y que se va a tratar del origen, desarrollo y consecuencias del establecimiento del Seminario Conciliar de Guadalajara. ¿Qué va a haber? Pues bueno, una serie de conferencias que subrayan la importancia que tuvo para Guadalajara ser la capital del reino de la Nueva Galicia y sobre todo la sede del Obispado Tapatío a partir de 1560. ¿Sí? Se va a hablar de las diferentes órdenes, de los diferentes obispos, de las misiones, tanto franciscanas como jesuíticas, ¿sí? Que estuvieron instaladas en este territorio de la Nueva Galicia, y las misiones, ¿sí?, de la Baja y Alta California, hasta allá llegaba la arquidiócesis de Guadalajara, ¿sí?, territorios de Nuevo México, Arizona y California, pues todo era gobernado desde aquí. La segunda mesa hablará propiamente del Seminario de Guadalajara hasta el año 1861, que es cuando, como sabemos, se da el inicio de la Guerra de Reforma y pues por lo tanto sufre esta confiscación y exclaustración precisamente de las actividades de tipo religioso, este centro. Y se va a tratar de un debate educativo sobre lo que era Jalisco, la educación en ese entonces, los antecedentes y las consecuencias del nacimiento de la Acción Social Católica que se dio a partir de este movimiento de reforma. Se va a hablar después del edificio del museo propiamente a nivel arquitectónico, de la instauración ahí del Liceo de Varones, su conformación después a Museo del Estado, las reacciones contra la educación socialista en Guadalajara, la resistencia católica a la Constitución de 1917, la fundación del museo en 1918, la manera en la que fue confiscado el patrimonio eclesiástico en Guadalajara para que pudieran entonces darse como inicio las colecciones de ese museo en ese año, sí, precisamente por Borisca Farías, y finalmente el armisticio social en Guadalajara, que será una serie de ponencias en esa cuarta mesa, donde se pretenda mostrar cómo en Jalisco y su capital se gestó a partir de 1940, un armisticio tácito entre Iglesia y oficialidad, ¿sí? Esta anticlericalismo y realmente el sentido jacobino que tenía el movimiento revolucionario de los años 20 fue cediendo, fue negociando, se fue no diluyendo, pero sí configurando de maneras más sutiles en diferentes puntos del país. Aquí en Guadalajara, los ponentes lo mencionan, será para la década de los años 40. Habrá en México lugares donde fue antes, pocos, y habrá otros donde fue mucho más tarde, ¿no? Caso, por ejemplo, de Tabasco. ¿Existe alguna página, tienen alguna página de internet donde la gente pueda checar el programa y decidir las actividades a cuáles acudir? Sí, de momento tenemos habilitado el portal centenariomuseo.wordpress.com. Ahí se van a estar subiendo todos los calendarios con todas las actualizaciones que puedan estar sufriendo los mismos, ¿sí? centenariomuseo.wordpress.com. Y próximamente tendremos también ya la página de Facebook del Grupo Crítica y Memoria. Ahí nos podrán seguir, ahí les estaremos hablando de las actividades, los programas, los bloques, colgar algún material por ahí audiovisual y sobre todo ver si es posible también por ahí hacer algún streaming, una transmisión en vivo para que puedan ser seguidas estas mesas, aunque alguien no tenga la posibilidad ese día de acudir físicamente al espacio del museo. Sabemos que pues bueno, dentro de este despojo, ¿no?, que sufre ahora la zona centro, pues está en plena reconfiguración, a ver en qué termina, y muchas veces los cierres viales, el tráfico y demás, pues hacen imposible trasladarse cuando hay poco tiempo para ello, ¿no? ¿Tienen alguna, si algún municipio estuviera interesado en que ustedes pudieran acudir a llevar a sus exponentes, existe esa posibilidad?
Mira, de entrada sí. Yo creo que ahí vendría siendo una cosa en dos sentidos. El primero, pues invitar a esta gente que de alguna manera le pueda llamar la atención, lega clic, como se dice coloquialmente, sí, a que vengan a escuchar esto y ven de qué manera hablar de casos, sí, de Guadalajara, pueden aplicar ese análisis a casos concretos de sus municipios, porque finalmente estamos hablando de una misma región. Claro. Estamos hablando de un mismo tipo de control político que se llevó a cabo durante la gran mayoría del siglo XX, y estamos hablando de una serie de factores en común en cuanto a la manera en la que se estuvieron manejando las cosas, ¿no? Muchos caciques que hicieron de las suyas aquí en Guadalajara, desde el gobierno del estado o desde otro tipo de puestos, antes tuvieron sus ensayos, ¿no? En sus regiones. Así es que les podrán seguir la pista a muchos de ellos. Entonces ese sería el primer llamado, ¿no? Que la gente pueda detectar ahí en los programas que le pueda llegar a ser de interés para analizar sus propios problemas a través de los problemas que se han vivido aquí en Guadalajara y que van a ser analizados y criticados en estas mesas. Enseguida, pues sí, habrá que ver de qué manera se pueda establecer la coordinación. Existe, por eso les digo de principio, completa disposición para que esto no quede nada más en la mesa. Por eso se está proyectando lo de los libros, y por eso también estamos haciendo ese llamado a que si alguien dice: es que esto necesitan escucharlo allá, claro, es que esto lo ignoramos y nos afecta en la configuración. Me gustaría aplicar esto que estoy escuchando o que se región. Sepa esto en mi región, claro, pues veamos de qué manera nos coordinamos y replicamos esta mesa allá también, ¿no? Entonces, les digo, estamos abiertos a eso, pero sí tendremos que partir, pues, no de algo tan abstracto, sino de una presencia, una valoración por parte de estos agentes, y que ellos puedan decir: sí, es justo lo que necesitamos, veamos de qué manera lo acordamos, de qué manera lo trasladamos, ¿no? Eso está muy, muy interesante, sobre todo por todo esto que nos comentas, todas esas actividades, todas estas posibilidades que hay para hacer en un futuro, incluso, como dices, en conjunto con los municipios. Pero primero, pues el llamado es a las personas de aquí, a conocer su historia, a conocer la historia de la región. Es una muy buena rebanada de historia platicada, creo que de una forma pues más viva de lo que te podrás encontrar en los libros. Claro. Sí va a haber datos y sí, pues es obligatorio nombres, datos, cifras, claro, y demás, pero pues aquí vas a poder interactuar con personas que van a ahondar más en temas pues que te lleven a lo social, que te lleven a contarte un poco más la historia, tal cual como una historia, valga la redundancia. No, y abrir el debate, ¿no? La reflexión, y a realmente tomar acciones concretas en cosas que están sucediendo. Y pues de mi parte no me queda más que pues darte las gracias, Eduardo, por haber venido aquí el día de hoy. Una felicitación al grupo Crítica Memoria, y esperamos vernos ahí en las mesas, estar ahí presentes para ahondar también en el tema. Será un gusto verlos por ahí, y hago esa invitación al público, ¿no? Depende de todos ustedes, para todos ustedes es que se hace este esfuerzo. ¿Nos puedes repetir rápidamente la página para que Sí, centenariomuseo.wordpress.com. Y pues bueno, nosotros quedamos, te recuerdo, las retransmisiones, si nos quieres escuchar, mañana a las 5 en el 98.3 de FM, Radio Tequiza, y el martes a las 4 en radiomorir.com y El Escarabajo Radio. Muchas gracias, esto fue Todos Somos México. Gracias. DK 1250 AM